pero ahora nos atiende el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García. Enio, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo va, Daniel? Buen día. Bien, la verdad es que muy confundidos con lo que dieron a conocer ustedes ayer. 3.523 muertos más por coronavirus de los que se sabía. ¿Por qué este error tan grande de no haberlo sabido hasta ayer? Sí, en realidad no es un error, ¿no? Los datos de mortalidad uno los tiene consolidados en general 2 años después del año corriente, ¿no? O sea, yo trabajaba en la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación cuando fue la última pandemia, la de la gripe H1N1, y me acuerdo que pude hacer un análisis de mortalidad y saber cómo se distribuyó eso, la cantidad de casos, en qué grupos, en el 2011 recién, cuando se consolidaron las bases de mortalidad a nivel nacional. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad el registro de la mortalidad es el que se da en el registro civil, en el registro de las personas, ¿no? Ahí es donde está la principal fuente de información para ese tipo de eventos. Con el coronavirus, bueno, también fue así con el H1N1, se utilizó el sistema de vigilancia de la salud, que es el SNBS, que está dentro del sistema integrado, el CISA, no solo para reportar los casos, sino para tener una idea como en tiempo más real de la mortalidad. Ahora, nosotros sabemos que ese no es el sistema por excelencia para medir la mortalidad. La verdad es que con el avance de la tecnología, lo que estamos viendo en el comienzo de la pandemia, es que con ese sistema se estaba midiendo bastante bien la mortalidad, pero a la medida que fue aumentando el número de casos, generando más estrés en el sistema de salud, porque imagínense que los que cargan esos datos son los que están trabajando en los hospitales, las clínicas, que ya están, no hace 6 meses tapados de trabajo, empezaba a haber alguna discordancia con otros sistemas que teníamos. Entonces lo que hicimos fue, bueno, a ver, veamos qué discordancia hay, empecemos a triangular los sistemas, el sistema de vigilancia, el sistema de gestión de camas que creamos en la provincia en el marco de la pandemia, y algo que tiene la provincia de Buenos Aires, que es como si fuera un espejo de certificado de defunción, de registro de las personas, que no indica la causa de muerte, pero empezamos a cruzar las personas que habían muerto, habían fallecido durante la pandemia, empezamos a cruzar los DNI de esas personas con los otros 2 sistemas. Y entonces ahí empezamos a actualizar, ¿no? Una cosa que si no lo hubiéramos hecho ahora, seguramente tendríamos esos datos a mitad, a lo sumo, fines del año que viene. Ahora, Enio, bueno, yo le comento algunas de las tantas cuestiones que nos van diciendo los oyentes y la gente común con la que vamos hablando. Lo primero que dicen, después de 6 meses se dieron cuenta que había 3.500 muertos más, no pudieron actualizar la forma de contarnos, aunque sea con una persona en cada hospital que le pasara la info cada día al comienzo de la pandemia. Claro, eso pasaba desde el SNBS. Cuando nosotros hacemos la curva de desfasaje del número de casos, no es que hace 6 meses el sistema de vigilancia subnotifica eso. Eso empezó y empezamos a ver esa subnotificación hace 1 mes y medio, y cuando empezamos a poner la curva de los casos que se registraba en el SNBS y la curva de los casos que encontramos en otros sistemas, ¿no? Empezamos a ver que hace más o menos 2 meses, mes y medio, que empezó a haber ese desfasaje que justamente coincide con la suba de casos, con el estrés del servicio de salud, y eso es a nivel mundial. Si ustedes recorren las noticias en otros países, ¿no? Se ve que está muy cuestionada la cifra en España, en Chile, en Brasil, Nueva York. Ahora, Enio, esto quiere decir que si está pasando ese desfasaje que ustedes dicen que es normal, lo mismo que en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país, en cualquier momento podemos tener una sorpresa que en vez de tener 15.000 muertos en el total país, tenemos muchísimos más. Sí, en la provincia de Buenos Aires ese subregistro estaba alrededor del 30%, porque también dentro de los nodos de vigilancia, cuando arrancamos la pandemia eran 700, ahora son más de 3.000, o sea, entonces tenemos ese 30% que es bajo. Hay otras provincias que si nosotros proyectamos la tasa de letalidad que encontramos en la provincia de Buenos Aires ajustada por edad, ¿no? Otras provincias tienen el 50, el 40% de, suponemos, ¿no? Proyectamos que tiene ese porcentaje de subnotificación. O sea, Enio, a ver si lo entendemos bien. ¿Hay provincias, dice usted, que pueden tener un 40 o 50% más de muertos de lo que están informando hasta hoy? Sí, claramente, porque no es imposible que uno
pueda trabajar los datos de mortalidad reales, trabajando con un sistema solo de información, ¿no? Entonces, lo que justamente cuando nosotros empezamos a triangular, y tenemos esa ventaja en la provincia de Buenos Aires, que además del sistema de vigilancia, tenemos un sistema de gestión de camas y tenemos digitalizado ese certificado que es un espejo del certificado de fallecimiento, ¿no? Tenemos esa ventaja que está todo digitalizado y es más fácil para nosotros cruzar. ¿Estos 3.500 casos que ustedes informaban anoche se van a sumar hoy al total nacional? Estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación para ver cómo podemos hacer el reporte de eso a los sistemas nacionales, ¿no? Porque, como dije, eso fue todo un hallazgo que hicimos dentro de los sistemas provinciales que tenemos. Entonces, estamos trabajando cómo hacer la migración de esos datos al sistema nacional, pero no solo de esos datos que encontramos, porque a partir de ahora la manera que la provincia va a notificar las muertes es en función de la triangulación de esos tres sistemas. Entonces tenemos que trabajar con Nación, ¿no? Cómo vamos a reportar al sistema único que tiene la Nación la información de esos tres sistemas, ¿no? Claro. Ahí hay todo un trabajo. Porque si se suman hoy ya pasaríamos de 15.000 que superamos ayer en el país a más de 18.600. Enio, ¿cómo está la provincia en sí? ¿Mejora el conurbano? ¿Empeora el interior bonaerense? Sí, el conurbano uno empieza a ver un descenso de los casos, muy leve, todavía no hay una tendencia clara. Tenemos una cantidad de casos diarios muy alta todavía, cerca de los 5.000 casos por día, ¿no? Cosa que no nos da una tranquilidad, sí muestra que por ahí ya pasó el pico o el primer pico, porque no necesariamente hay un pico solo en esa enfermedad, pero la situación del interior empieza a empeorar en el sentido que cada día aumenta el número de casos. El número absolutos obviamente es más bajo, ¿no? Pero esa tendencia al ascenso obviamente es preocupante y más que nada pensar en los municipios de la costa que ya están preparando protocolos para el verano. Claro. Pero nosotros lo que decimos, bueno, a ver, preparemos los protocolos para el verano, pero actuemos ahora. Obvio. Porque si no es muy difícil que tengamos un buen verano. Enio, se conoció el pedido de 3 intendentes de Juntos por el Cambio de que vuelvan las clases presenciales en esos lugares del conurbano. ¿Qué le va a responder el gobierno provincial? Mira, eso es una decisión del Ministerio de Educación, pero lo que venimos trabajando dentro de la provincia es que no es el momento porque, por un lado, en el conurbano, como decía, tenemos un nivel de casos diarios muy alto, y en el interior esa suba de casos día a día que no condice la situación epidemiológica con más aperturas. O sea, nosotros queremos evitar justamente que tengamos que hacer aperturas que generen muchos casos y tengamos que retroceder. Yo creo que el caso de Mar del Plata es un caso muy emblemático para la provincia. Mar del Plata empezó a avanzar mucho en las aperturas, de hecho empezó a avanzar más de lo que estaba protocolizado, porque Mar del Plata estaba en fase 4, pero tenía prácticamente todo abierto, ¿no? Y generó una imposibilidad de controlar los brotes, que bueno, les está costando poder retroceder, les está costando bajar la cantidad de casos. Nosotros creemos que aumentando ese esfuerzo lo van a lograr, pero está con una dificultad muy grande. Entendemos que porque una vez que vos empezás a abrir determinadas actividades, es muy difícil dar marcha atrás en eso. Entonces, es un momento especial en la historia mundial. Tenemos que tener cuidado, no hay que manejar la situación con ansiedad, hay que manejarla con cautela y, bueno, privilegiando el cuidado de las personas, no nos queda otra. Enio, muchas gracias como siempre por el diálogo con Radio Continental. Un abrazo. Gracias a ustedes, abrazo. Enio García es magíster en Salud Pública y es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.